Durante años, el nombre de Ricardo Salinas Pliego ha estado ligado al poder económico, a la confrontación mediática y a una narrativa de empresario incómodo para el poder político. Pero detrás de los discursos, los tuits incendiarios y las batallas públicas, se desarrollaba en silencio uno de los conflictos fiscales más grandes en la historia reciente de México. Una deuda multimillonaria con el Servicio de Administración Tributaria que parecía no tener fin hasta ahora. El origen de esta historia se remonta a más de una década atrás. No nació de un solo error ni de un solo ejercicio fiscal, sino de una serie de determinaciones del SAT relacionadas con varias empresas del conglomerado de Salinas Pliego. Diferencias en la interpretación de pérdidas fiscales, créditos aplicados, impuestos no cubiertos y procedimientos que, con el paso del tiempo, se convirtieron en créditos fiscales firmes. Lo que en un inicio fue una disputa técnica, terminó creciendo como una bola de nieve, alimentada por recargos, multas y actualizaciones. Durante años, la estrategia fue clara: litigar. Amparos, recursos, impugnaciones, apelaciones. El caso recorrió tribunales administrativos, instancias federales y finalmente llegó a la Suprema Corte. Mientras tanto, la deuda seguía creciendo. No solo en monto, sino en peso político, porque ya no se trataba únicamente de impuestos, sino de un símbolo: el enfrentamiento entre uno de los empresarios más poderosos del país y el Estado mexicano. Con la llegada de la Cuarta Transformación, el conflicto tomó otra dimensión. El nuevo discurso político colocó el tema fiscal en el centro del debate público. Nadie por encima de la ley. Se acabaron los privilegios. Los grandes también deben pagar. En ese contexto, el caso Salinas Pliego se volvió emblemático. Para el gobierno era la prueba de fuego de su promesa. Para el empresario, una confrontación que calificó como persecución política y uso faccioso del aparato fiscal. Pero el tiempo avanzó, y con él las resoluciones judiciales. Una a una, las defensas legales fueron cayendo. La Suprema Corte terminó por cerrar la puerta a los últimos recursos. Los créditos fiscales quedaron firmes. Ya no había margen jurídico para seguir postergando el pago. En ese momento, la historia dio un giro clave. El SAT notificó formalmente los adeudos y abrió el procedimiento de cobro. La cifra era contundente, alrededor de 51,000 millones de pesos, considerando impuestos base, recargos y multas. Un monto histórico, un golpe que no podía ignorarse. La autoridad fiscal dejó claro que el pago debía realizarse conforme a la ley, sin condonaciones discrecionales, aunque sí con la posibilidad de aplicar los descuentos que la legislación permite cuando existe pago voluntario. Y entonces ocurrió algo que durante años pareció improbable. Grupo Salinas se presentó ante el SAT y manifestó formalmente su intención de pagar. Ese movimiento cambió por completo el escenario. No fue un anuncio mediático, no fue un tuit, no fue una declaración explosiva. Fue un paso administrativo y legal que marcó el inicio de la fase final del conflicto. A partir de ese momento, la confrontación pública comenzó a bajar de tono. El discurso se volvió más técnico, más silencioso, más institucional. Es importante entender lo que significa estar por pagar en un caso de esta magnitud. No se trata de una transferencia inmediata ni de un cheque entregado de un día para otro. Implica revisar montos finales, determinar qué partes del adeudo corresponden a impuestos y cuáles a recargos, definir descuentos legales aplicables, establecer mecanismos de pago y formalizar jurídicamente el cierre del crédito fiscal. Todo eso toma tiempo, pero el fondo ya no está en discusión. El pago va. Desde el gobierno, el mensaje ha sido doble. Por un lado, firmeza. No habrá condonaciones, no habrá trato preferencial, no se perdona el adeudo. Por otro, institucionalidad. Si un contribuyente manifiesta voluntad de pago y actúa conforme a la ley, el proceso se conduce dentro del marco legal, sin embargos innecesarios ni medidas extremas mientras el acuerdo avanza. Esto no significa que el SAT haya perdido facultades. Legalmente sigue teniendo la posibilidad de ejecutar medidas de cobro si el proceso se rompe. Pero en la práctica, el objetivo principal es uno solo:
cobrar. Y cobrar de manera ordenada, transparente y conforme a derecho. Políticamente este desenlace tiene implicaciones enormes. Para la Cuarta Transformación representa una victoria simbólica. Un empresario poderoso, tras años de litigio, termina pagando una deuda fiscal histórica. Para Salinas Pliego, significa cerrar un frente que se volvió insostenible, aunque implique un costo económico gigantesco. Para el país, establece un precedente claro. Los litigios pueden alargar el camino, pero no eliminar la obligación. El contraste no pasa desapercibido. Durante años, el discurso fue confrontación abierta. Hoy el proceso avanza sin estridencia. No hay festejos, no hay discursos triunfalistas, no hay anuncios espectaculares, solo una realidad administrativa avanzando. Y eso, en política mexicana, es casi inusual. También queda una lección más profunda. Este caso demuestra que el poder económico no es absoluto, pero tampoco irrelevante. Puede resistir, puede litigar, puede retrasar. Pero cuando el marco legal se cierra, el margen se reduce a una sola opción: cumplir. Al mismo tiempo demuestra que el Estado necesita paciencia, constancia y respaldo judicial para hacer valer sus decisiones frente a intereses tan grandes. El conflicto entre Salinas Pliego y el SAT ya no está en su punto más alto, está en su recta final. Falta el anuncio formal del pago, la confirmación pública, el cierre administrativo, pero el choque ya no es si se paga o no, es cuándo y cómo se termina de pagar. Y quizá lo más relevante es que cuando eso ocurra, no solo se cerrará un expediente fiscal, se cerrará un capítulo completo de la relación entre el poder económico y el poder político en México, un capítulo que durante años alimentó discursos, polarización y confrontación, y que ahora se encamina a un final silencioso, pero histórico. Porque a veces las batallas más grandes no terminan con un golpe mediático, terminan con una firma y una transferencia que ya no se puede evitar.